En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has merecido llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oh Dios, que has llenado el mundo de alegría por la resurrección de tu Hijo, concédenos, por la intercesión de la Virgen María, poder alcanzar los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues bienvenidos y feliz Pascua. Me alegra mucho retomar el curso de hoy. Sí, porque bueno, siempre verse en la apretura de tener que suspender una sesión para mí es un disgustillo, no muy gordo, no me ha quitado el sueño, ¿no? Pero bueno, me gusta ser formal con las cosas cumplidas. Y bueno, pues hoy vamos a tratar de retomar las dos cosas que teníamos pendiente. La del 29 de marzo, ese retiro de Jesús fuera de Israel, y lo que tocaría hoy, ese preciosísimo capítulo 18 de Mateo, que es el discurso de la Iglesia. Yo recuerdo que tenía un profesor de filosofía que tenía siempre la clase con el otro curso, éramos A y B, con el otro curso justo antes, ¿no? Y en el descanso nos contaban lo que iba a venir, ¿no? Cuando preguntaba, normalmente llegaba de la clase y hablábamos, pero cuando había hecho examen sorpresa, todo el mundo se sentaba en su sitio callado, ¿no? Y cuando llegaba y no había callado, dice, ¿qué? Ya os han chivado lo del examen sorpresa, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hacer una preguntilla a ver si nos acordamos, muy sencilla, Yo una vez di clase a unos, ¿no? Y les di las preguntas del examen con las respuestas, ¿no? Para que se lo estudiasen, ¿no? Para que en media hora pudiesen hacer un examen de 10, ¿no? Y me dijeron, qué bien, nos da hasta las chuletas hechas, ¿no? Y de 30 que eran, pillé 29 con el papel que les había dado debajo de la silla o de algún sitio así, ¿no? Desde entonces ya no volví a hacer aquello, ¿no? Pues algo así, ¿no? Os hago una pregunta con la chuleta puesta, ¿no? Si recordáis, el Evangelio de Mateo se articulaba en torno a 5 grandes discursos, ¿no? Siempre esos 5 grandes discursos culminan con esa expresión, ¿no? Y habiendo dicho y diciendo Jesús estas cosas, entonces habíamos hablado ya del Sermón de la Montaña, del discurso a los discípulos. El discurso en parábolas, recordáis, es el último que vimos, el capítulo 13 de Mateo, y por lo tanto hoy nos toca el retiro de Jesús fuera de Israel y el discurso sobre la Iglesia. Si os dais cuenta, son muchísimos capítulos, Normalmente hemos ido avanzando más o menos a ritmo de un par de capítulos por día, pero hoy el retiro de Jesús fuera de Israel son ya 14, 15, 16, 17, ¿no? Y luego, o sea que hoy avanzamos como 5 capítulos, así que hoy lleváis más deberes para leer en casa. Vamos con estos capítulos. La sección narrativa de Jesús fuera de Israel. ¿Qué significa esto de que Jesús va fuera de Israel? La tierra del Señor ya la conocemos, ¿no? Israel y Judea se partió en dos, ¿no? Los reinos del norte, Galilea y Samaria. Samaria era incluso una cosa intermedia, ¿no? Y luego Judá. En Judá está Jerusalén. Cuando decimos que Jesús va fuera de Israel, decimos que cruza la línea del Jordán. Siempre el ir fuera de Israel, yo no conozco ningún caso ni ningún texto del Evangelio que vaya hacia el otro lado, ¿no? Que vaya hacia el Mediterráneo. Siempre es cruzar la línea del Jordán hacia el oeste. Normalmente ese cruce se da más que cruzando el Jordán, cruzando un lago que divide el Jordán en dos, que es el mar de Galilea, ¿no? Ya sabéis que los judíos eran muy malos navegantes, entonces al lago de Tiberíades le llamaban ya mar de Galilea, ¿no? Y ya se hundían y tal, ¿no? Y del Mediterráneo no hablan nunca, ¿no? No querían saber ni de su existencia, ¿no? Al contrario que los fenicios, ¿no? Que esos les encantaba el agua, el Mediterráneo y demás. Bien, pues estos capítulos se dividen en algunas secciones, no todas,
que van a pasar al otro lado del río Jordán. Y tenéis ahí las secciones en las que he dividido estos capítulos. Como siempre, os coloco en colores diversos los capítulos diversos. Comenzamos con un flashback. Yo no sé si en español existe una palabra que signifique flashback, ¿no? Es decir, una mirada hacia atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque recordáis, ¿no?, que en capítulos anteriores ya hemos hablado, ¿no?, de lo que hay en torno a la cárcel de Juan el Bautista, esa embajada de Juan el Bautista, si no recuerdo mal, eso es el capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Sin embargo, aquí en el 14 se retoma un poquito el tema de Juan el Bautista, y además el mismo Evangelio dice esto, ¿no?, que con motivo de alguna cosa que ocurrió, hay un flashback, y volvemos y se nos narra ahora algo que ha sucedido anteriormente. Luego, a orillas del mar de Galilea, esta multiplicación en el lado de Galilea, por lo tanto en la Galilea que no es de los gentiles, sino de los judíos, aunque había esa mezcla que ya conocéis. Después, como consecuencia de esa primera, de esa multiplicación del pan, hay una discusión con los fariseos sobre la verdadera pureza. Y aquí sí, aquí ya hay cruce, ¿no? La curación del hijo, he puesto ahí curación de la cananea, eso está mal puesto, ¿no? Es curación de aquel hijo, endemoniado de la cananea, luego lo explicamos. Y la segunda multiplicación del pan, sí, aquí aquí han cruzado al otro lado del lago. Esto es en el territorio de los gentiles. Después, la discusión, que es consecuencia también de la multiplicación del pan. Si os dais cuenta, el Evangelio sigue un esquema como bastante fijo. Multiplicación del pan, discusión con los fariseos sobre la verdadera pureza. Segunda multiplicación del pan, discusión sobre la levadura de los fariseos y los saduceos. Ahora explicamos qué es la levadura. Jesús la llama así. Después viene ese momento tan importante en el Evangelio de Mateo, que es la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, ¿veis? Esto es zona también de los gentiles. Y después ya a partir de ese momento comienza el camino de Jesús hacia Jerusalén. Ya va a la pasión a partir de este momento, desde la confesión de Cesarea. Es el primer gran anuncio de la pasión, es esa confesión de Cesarea. Y vamos a asistir también a la explicación del momento de la transfiguración. Y el capítulo 17 termina con dos momentos en los que los discípulos son corregidos por el Señor, por eso los agrupo. Aquel demonio que no salía, que los discípulos no podían echar a pesar de que les había dado Jesús el poder, y el episodio donde Pedro queda, con lo bien que había quedado la confesión de Cesarea, lo estropea cuando le preguntan sobre el tema del tributo del templo. Ahora lo vemos. Bien, pues vamos con el primer apartado de esta sección narrativa, la muerte de Juan el Bautista. Hay rumores acerca de Jesús que circulan en ese momento. Están diciendo que Juan el Bautista ha resucitado. Ven a Jesús, ven sus milagros. Sin embargo, si os dais cuenta, de Juan el Bautista no ha habido ningún milagro. Lo que hacía que Juan el Bautista fuera especial eran dos cosas. Si queréis se puede resumir en una, porque son dos aspectos de un mismo don de Dios, que es el de ser profeta. Ser profeta, ¿por qué? Porque tiene una palabra que ilumina, ¿no? Este es el Cordero de Dios, ¿no? Señala a Jesús. Y profeta también con su manera de ser, todo ese estilo de vida humilde, ese estilo de vida semejante al del profeta Elías, tan austero, tan penitente, esa exhortación a cambiar de vida, que no lo hace solamente con las palabras, sino con su ejemplo. Todo eso era característico de Juan el Bautista, pero en ningún momento se dice que hiciese un milagro. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en ese momento, al hilo de esos rumores que sí se cuentan en presente, se hace una vuelta atrás para contar algo que se había dejado en el tintero, que era la muerte de Juan el Bautista. Y el contexto que son los líos matrimoniales de Herodes Antipas. Se había liado por atracción con la mujer de su hermano, ¿no? Con su cuñada. Eso es un incesto en nuestra cultura, en la cultura de los judíos,
Y esos líos matrimoniales los judíos los desaprobaban públicamente. Y Juan el Bautista, por decir que eso no estaba bien, se gana la cárcel. La sensación que da en el texto, que no os lo cuento porque creo que más o menos lo conocéis y estáis familiarizados con él, es que aquella mujer llamada Herodías, que se había casado con el otro, ¿no?, con Herodes Filipo, había abandonado a su marido para unirse con este. Ya no era simplemente un adulterio, ¿no?, sino un incesto, porque eran cuñados. Como el testimonio de Juan el Bautista exhortando a la conversión y por tanto a no caer en ese pecado era tan molesto para esta mujer, parece que era siempre la mujer la que llevaba la delantera en esto, consigue de Herodes que lo encarcele, pero no consigue, puesto que Herodes lo apreciaba, que diese el siguiente paso. Hasta que ya sabéis que en medio de esa danza sensual que gusta a todo el mundo, entonces consiguen, ¿no?, apretarle. En el fondo, la lección del pasaje, ¿cuál es? Esos lazos afectivos pueden ser en forma de una relación conyugal, entre mujer y hombre, pero pueden ser a veces también las amistades. ¿Cuántas veces cuando establecemos relaciones afectivas que son insanas nos llevan a donde no queríamos? Herodes ciertamente era un hombre arrastrado por los placeres sensuales, pero tenía cierta conciencia de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Había un límite. Sin embargo, a veces, sin haber perdido la conciencia, uno va como arrastrado hacia algo que sabe que está mal. ¿Por qué? Porque no quiere perder algo que es importante, no quiere tener descontenta a esta mujer. Fijaos, ¿no?, si uno pone en una balanza una cosa y otra, objetivamente sabemos lo que pesa más y lo que pesa menos, ¿no? Sin embargo, nuestros apegos hacen que para mí pueda ser al contrario. Prefiero matar a un hombre antes que tener descontenta a esta mujer. Bien, después de esto, que en el fondo no deja de ser una exhortación a la conversión, y a cómo los lazos, ¿no?, entre paganos, los lazos afectivos, ¿no?, todo esto Mateo lo va como colocando y recalcando para hacerle al lector caer en la cuenta, ¿no?, de aquellas cosas que le hacen o seguir de verdad al Señor o no. Es algo que también va a aparecer en estos pasajes. Después de esto va a ocurrir la primera multiplicación del pan. Os he dicho ya, os he anticipado que hay 2 multiplicaciones del pan, siempre a orillas del mar de Galilea, pero no en el mismo lugar. Se colocan en sitios distintos. Son 2 hechos bastante parecidos, pero lo primero que llama la atención es el número. Una la hace para 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, y la otra, la que veremos en el siguiente capítulo, a 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Como siempre, estas multiplicaciones de los panes tienen la característica propia de los milagros de Jesús. Para entender cuál es esa característica propia de los milagros de Jesús, me parece que tenemos que hacer, lo más fácil a mí me parece que es hacer la comparación con un mago, cualquier mago de los que conocemos. ¿Qué hace un mago? Hacer alarde de su poder, puedo hacer algo especial, o al menos puedo engañaros pareciendo que estoy haciendo algo sobrenatural. De tal manera que el acento se pone en la cosa que se hace, en eso extraordinario. Sin embargo, en Jesús no hay una técnica, no hay una invocación, hay como la manifestación de quién soy yo. El acento no recae nunca en el hecho extraordinario, sino que desde el hecho extraordinario se va a una enseñanza sobrenatural. Por eso, si os dais cuenta, San Juan nunca utiliza el término milagro, utiliza el término signo. ¿Qué es un signo? Un signo es, ¿no?, que si yo hago así, todo el mundo sabe que lo que no estoy diciendo que qué dedo pulgar tan bonito tengo, ¿verdad? Estoy diciendo, no estoy invitándoos a fijaos en mi mano, sino que estoy diciendo una señal diciendo, me parece bien, ok, adelante, ¿no?
Es decir, es una cosa que remite a otra. Los milagros son así. Es un hecho, sí, sobrenatural, pero el acento nunca está puesto en el hecho extraordinario como tal, sino que nos está hablando de Dios, es decir, Dios se está revelando, se está mostrando como Dios, y eso sí, da una señal, un signo proporcionado a su condición, y nos está enseñando realidades del reino. Que este milagro en concreto, esto que se puede decir de cualquiera de los milagros de Jesús en el Evangelio, con muy pocas matizaciones, cómo se aplica exactamente a este milagro en concreto. Pues lo primero, Mateo, ¿qué hace siempre? ¿Qué hace siempre Mateo? Nos invita a ver que en Jesús se cumple aquello que habían anunciado los profetas del Antiguo Testamento, siempre. Pero ¿se cumple para quién? ¿Solo para los judíos? No, para todos. Eso siempre, en cada paso del Evangelio de Mateo, siempre se cumple lo que el Antiguo Testamento había profetizado, pero no solo para los judíos, para todos. Y por eso este milagro va a ser doble. Vamos a ver la primera parte de este milagro. En el Antiguo Testamento vemos algunos momentos en los que Dios se presenta como aquel Dios todopoderoso que alimenta a su pueblo. El maná que cae del cielo cuando el pueblo de Israel peregrina. Pero, por ejemplo, cuando también en el caso de los profetas aparece algún pan, ¿no? Tenéis ahí, por ejemplo, Primera Reyes 17, ¿no? Que es cuando hay aquella alcuza que tiene harina abundante de la que se puede hacer pan, con el que aquella viuda, ¿no? Y también el profeta Elías, ¿no? Y luego Eliseo también va a alimentar al pueblo de Israel en algunos momentos, ¿no? Tenéis ahí las citas, las podéis leer tranquilamente. Entonces, siempre es eso, tanto la ley, la Torá, Moisés, como los profetas, Elías. Veis siempre el juego, casi siempre son estos dos personajes. Moisés como representante del Pentateuco y Elías o Eliseo, su discípulo, como representante de los profetas. Yahvé alimenta a su pueblo y eso se sigue cumpliendo ahora. Pero además de mirar hacia el pasado, este milagro tiene la característica de mirar también un poquito al futuro, ¿no? Hay unas resonancias eucarísticas muy claras. La hora, que dice, es la misma, en la tarde, la hora vespertina, la de la institución de la Eucaristía. La postura que utiliza Jesús, reclinado como estaba en la última cena. Las acciones, la acción de gracias. Siempre se parte el pan en acción de gracias. En la última cena eran los en medio de los salmos de acción de gracias. Y por eso nosotros en la Eucaristía, en verdad es justo y necesario nuestro deber darte gracias siempre y en todo momento, ¿no? Y ahí es donde partimos el pan. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, ¿no? Si yo no estoy dando gracias, si no estoy alabando a Dios, es imposible que yo lo pueda reconocer. Esto es lo que ocurre también en todos los textos que estamos meditando estos días de la resurrección del Señor. Si tú tienes una mirada de desesperanza, negativa, escandalizada por la cruz, cuando las cosas cuestan y son difíciles, entonces es que Dios me ha abandonado. Entonces tienes al resucitado y aunque lo estés viendo con los ojos, no reconoces que Jesús vivo y resucitado. Ese es el problema. Por eso necesitamos alabar y dar gracias a Dios para poder reconocer la presencia de Jesús vivo y resucitado. Y decíamos que Dios alimenta a su pueblo. ¿Cuántas tribus había en Israel? 12, ¿no? ¿Cuántos textos sobran? 12, ¿no? Es decir, es que ha sobrado un texto para cada tribu. Luego, cuando lo comparemos con el siguiente milagro, vamos a entender un poquito mejor. Bien, la primera multiplicación del pan termina con un gesto de Jesús también muy interesante. Bueno, os he acompañado estas diapositivas de las fotografías, ¿no? del mar de Galilea. Ahí están las principales ciudades y he puesto esta en la que se ve mucho mejor
cómo el mar de Galilea existe geográficamente, ¿no? Aquí arriba, perdón, creo que no estáis viendo el puntero del ratón, a ver si ahora consigo llevarlo hacia donde se pueda ver. Aquí, vale. Entonces, mirad, aquí esta zona es el Monte Hermón, un monte de 2.500 metros de altura que habitualmente estaba siempre nevado. Y como veis, esto se puede observar claramente en la diapositiva, hay una depresión muy fuerte, ¿verdad? Lo verde es mucho más bajo, que es la depresión del río Jordán, que curiosamente, estos son los altos del Golán. Entonces, ¿qué ocurre? Todo lo que está aquí en el Hermón, el aire se enfría. ¿Qué pasa cuando el aire se enfría, no? Que cae para abajo, ¿no? Entonces cae para abajo, hacia la depresión, todo lo que puede, y aquí se encañona, ¿no? Hay un efecto tubo, entonces si tienes que meter una masa de aire que quiere bajar hacia lo más bajo porque está frío, y lo más bajo de todo es evidentemente el mar de Galilea, 400 metros por debajo del nivel del mar, así está, ¿no? 2.500, es decir, es una caída de 3 kilómetros, ¿no? 3.000 metros, ¿no? Y encima en un momento se encañona, ¿no? Pues es como cuando soplas por una pajita, ¿no? Al encañonar sale un viento fuerte, ¿no? Porque el aire se aprieta para salir, ¿no? Y eso le da velocidad, ¿no? Y entonces ese viento, ¿contra qué aprieta? Contra el agua del mar de Tiberíades. Esto es lo que explica esas tempestades que, sobre todo en verano, con los contrastes, casi todas las tardes había una tempestad. Pues cuadra, ¿no? Multiplicación en la tarde, y luego ya al final de la tarde se embarca Jesús con los discípulos. Esto porque lo solían hacer muchas veces, ¿no? Para escapar de las multitudes que seguían a Jesús. Y entonces, como casi siempre, hay una tempestad, unas olas como de 2 metros de altura, claro. Lo de las barcas eran barcazas, ¿no? Ni siquiera eran barcos, ¿no? Y entonces, claro, con unas olas de 2 metros de altura, pues sí que había peligro de naufragar. Y entonces se encuentran a ese Jesús caminando sobre las aguas, que se manifiesta como aquel que tiene poder. De nuevo es una manifestación de calmar las cosas. Pero en Mateo tiene una lección que creo que es bastante distinta en el episodio de Marcos, ¿no? Que le dice a Pedro, ven para acá, caminando. Y entonces Pedro puede imitar, tiene ese privilegio de imitar a Jesús caminando sobre las aguas. Pero, fijaos, se hunde. Pedro se hunde. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Que haya viento, que haya olas. Ese es el problema. El problema es que efectivamente el empuje de las olas le hace dudar por el miedo. Yo creo que esto es una imagen preciosa de lo que es nuestra vida junto al Señor. Cuando nosotros, las dificultades, los problemas, nos pasa lo mismo. Y no podemos caminar sobre las aguas. El simbolismo de las aguas siempre es el mismo, ¿no? El mar es como el mal, ¿no? Donde te ahogas, ¿no? La falta de vida, ¿no? Porque el Señor dice, os haré pescadores de hombres, ¿no? Porque sacan del mar y meten a salvo en la barca que simboliza la iglesia. Bien, pues el Señor no necesita ni barca, ¿no? Que camina sobre el mar, y nos enseña a esto, a vivir ese espíritu de confianza en Él. Fijaos que acaban de ver un grandísimo milagro, y todavía les cuesta creer en Jesús. Y Jesús les va a hacer esa exhortación a la fe, ¿no? La necesidad, y en estos capítulos aparece, ¿no? Si tuvierais fe como un granito de mostaza, este es el contexto también, ¿no? Como os falta fe, lo vamos a ver cuando en el episodio de la expulsión del demonio. Cuando nos falta fe, cerramos a Dios la puerta necesaria para que pueda actuar en nuestra vida. A veces nosotros decimos, hombre, si el Señor me cuidara como a San Maximiliano Kolbe, que cada vez que iba a construir un edificio se encontraba un sobre lleno de dinero, justo con el dinero para terminar la obra, ¿no? Si me pasase a mí como San José de Cotolengo, ¿no? Claro, es que Dios a mí no me cuida tanto, ¿no? Pues la lógica no es esa, la lógica es, ¿me fío yo del Señor tanto como estos hombres? Le pongo tanto, pongo de verdad toda mi vida en sus manos, ¿no? Una vez, ¿no? ¿Qué le pasó a San José de Cotolengo, ¿no?
ellos vivían de la providencia siempre, ¿no? Tenían esos que se llaman cotolengos, ¿no? Lugares para cuidar leprosos, ¿no? Y vivían de la providencia en esos lugares. Y un día empezó a faltar dinero. ¿Y qué hizo San José de Cotolengo? Reunió a sus colaboradores y dijo: ¿quién está guardando dinero para mañana y dejando de confiar en Dios, ¿no? Y apareció que uno estaba haciéndolo, ¿no? Dice: ¡hala! Quema todo eso y sigue confiando en Dios, ¿no? Bueno, fijaos, ¿no? Como la lógica de los santos no es como la nuestra. La lógica de los santos es eso, si no confío en Dios, entonces estoy perdido. Bien, la discusión con los fariseos acerca de la pureza. Había una serie de costumbres que no eran bíblicas, de pureza ritual, ¿no? Si toco un muerto, si he tocado a un pecador, todo ese tipo de cosas que aparecen en el Evangelio. ¿Esas costumbres eran bíblicas? No. Pero sí estaban como extraídas de aquellas normas que se había dado al constituir el pueblo de Israel y a constituir también sus sacerdotes para aquellos que tenían que servir en el santuario, ¿no? El primer santuario era la tienda del encuentro, ¿no? Que era también móvil, ¿no? Y por eso Jesús les dice a los fariseos que están dando preferencia a mandamientos humanos frente a los de Dios, con esa cita de Isaías 29:13, ¿no? Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de Dios. A veces nuestra vida puede ser así, ¿no? Aparentemente servicio de Dios, pero solo de fachada. La realidad es otra. Y aquí aparece algo que es muy característico del evangelista Mateo, que es la centralidad del corazón, de la interioridad. No es lo que entra en el hombre, ¿no? Las comidas impuras, el comer cerdo como los judíos, sino lo que sale del corazón del hombre. ¿Por qué? Pues porque es imposible hacer algo que tú primero no hayas deseado y querido en tu corazón. Entonces, el desear eso malo ya me ha hecho impuro, y la obra es solo consecuencia de haber deseado, de haber querido en mi interior, en mi corazón, eso. ¿Os suena esto a algo que ya hemos visto en Mateo? ¿No os suena nada? El sermón del monte, ¿no? El que adulteró, el que mató ya porque odió a su hermano primero en el corazón, ¿no? En Mateo siempre es así, ¿no? Bienaventurados los limpios de corazón. Hay una insistencia muy clara en el corazón. Fijaos que San Juan es más bien el costado, ¿no? No utilizan tanto la palabra corazón. Sin embargo, Mateo sí. Pensad que bienaventurados los limpios de corazón, lo que sale del corazón. ¿Qué más? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Siempre esa llamada a cuidar lo interior. La nueva ley de Cristo, ¿dónde se graba? ¿En tablas de piedra? Esa era la de Moisés, ¿no? Cristo es el nuevo Moisés porque graba lo mismo que había grabado en esas tablas de piedra, pero más perfecto, ¿dónde? En el corazón. Es decir, dando un corazón nuevo, porque eran tablas pesadas de piedra, porque costaba cumplirlo, ¿no? En cambio, en el corazón, ¿qué se nos da? El don del Espíritu Santo, que hace que nuestro corazón desee y ame como desea y ama el corazón de Jesús, y entonces ahora sí, ahora se puede cumplir la ley. Eso es lo que Mateo retoma lo antiguo, pero lo enriquece, ¿no? Le da plenitud en Cristo. El episodio de la curación de la cananea, este es un episodio precioso. No sé si a veces nuestra oración de petición nos cuesta, precisamente porque nos cuesta entender esto. Bueno, el título está regular, ¿no? Porque realmente es el hijo de la cananea que estaba endemoniado. Lo primero, hemos dado el salto. ¿Dónde estamos ahora? Al otro lado del río Jordán. Hemos cruzado aquellas ciudades de los cananeos, y entonces esta mujer se acerca a Jesús pidiéndole un milagro. Mi hijo está endemoniado y esto no se puede arreglar, ¿no? ¿Qué le contesta Jesús? El corazón de Jesús, ¿qué le contesta? ¿No os acordáis de este milagro? No está bien dar a los perros el pan de los hijos, ¿no? Fijaos, ¿no? Una cosa es ser manso y otra cosa es ser un ñoño. Jesús era manso y humilde, pero no era ñoño. Cuando tenía que decir las cosas con firmeza las decía.
y cuando tenía que poner las cosas en su sitio, lo hacía. Pues bien, ¿qué significa eso? Significa algo que al lector, para el cual Mateo ha escrito el Evangelio, le gusta del principio. Mira, rechaza a un gentil porque primero somos los judíos. ¿Qué hace la cananea? Insistir, con humildad y perseverancia, ¿no? No es un tono de exigencia, ¿no? Con lo cual ahora le da la vuelta, ¿no? Resulta que en Caná hay un extranjero que tiene más fe que Israel, porque dice, si tú no me lo das, no me lo va a dar nadie. Y como además, sí, es verdad que primero los hijos, pero como sobra de los hijos, también hay para los perros. Es decir, el Señor me llama perro y yo me conformo, ¿no? Pues yo no soy un perro, ¿no? Fijaos, ¿no? Esa es la actitud de humildad. Por una parte, lo que vemos también es que esa insistencia en la petición hace que haya como una especie de cambio en la voluntad de Dios, ¿no? Entre comillas. ¿Qué quiero decir? Pues es verdad que había un orden, ¿no? Primero los judíos y desde los judíos a los demás pueblos. Pero hay como una especie de anticipo. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dicho que pidamos. Nos ha enseñado a pedir, ¿no? Y esa oración de petición es tan real que Dios está esperando esa petición para cambiar su voluntad. Nuestra oración de petición puede mover la voluntad de Dios. Evidentemente Dios sabe lo que va a pasar, pero supedita el concedernos ciertas cosas a que nosotros las pidamos. Si os dais cuenta, lo que hace luego el pasaje, lo tenéis ahí descrito, es decir que esto es un paradigma de lo que ocurre habitualmente en la vida de Jesús, ¿no? Y dice que Jesús siguió curando allí a extranjeros continuamente, es decir, dando su salvación a todos, y presentando a algunos extranjeros como modelos de fe. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la pertenencia al polo de la salvación no veía determinada por la sangre, porque fueras hijo de un judío, ya tenías la salvación, sin más, porque eras de una raza noble escogida por Dios, sino que lo que hace que tú puedas formar parte de ese pueblo es la fe. Cuanto más te lo crees, cuanto más confías en Jesús, más experimentas los milagros que Él nos trae. La segunda multiplicación del pan. ¿Dónde estamos ahora? ¿En qué lado estamos del mar de Galilea? ¿Este u oeste? Al este. Estamos al este. Hemos cruzado el río Jordán, pero sí, todo al otro lado del Jordán. Estamos en el lado de los paganos. Estamos en la zona de la Cananea, ¿no? El reino de Canaán. Cosas que son iguales con la primera multiplicación del pan. Las circunstancias, lo mismo. Por la tarde, a orillas del mar de Tiberíades, las acciones de Jesús, la misma naturaleza del milagro que multiplicar pan. Pero hay unas diferencias. Antes partíamos de 5 panes, ahora partimos de 7. Antes eran 5.000 hombres y ahora son 4.000. Y 7 cestos frente a 12 cestos. El milagro esta vez se hace para los gentiles, por eso cambian algunos detalles. Y es como decir, hay milagro para los judíos, pero también Dios es el Dios que alimenta a los otros pueblos, no solo a vosotros. El lugar ya indica. Es una especie de conclusión de la petición a la cananea. Y además los 7 cestos, dice el libro del Deuteronomio, tenéis ahí la cita, que los cananeos eran 7 naciones, igual que los judíos 12 tribus. Por eso da 12 cestos para los judíos y 7 cestos para los gentiles de Canaán, porque se decía que eran 7 naciones. Veis que juega con un paralelismo interesante y bonito. Después tenéis aquí un paralelo, si no recuerdo mal, esto está por el capítulo 6 de Marcos, que ocurre lo mismo. La levadura de los fariseos y de los saduceos. Es decir, ¿qué pasa? Los fariseos y saduceos han visto este milagro de Jesús y vienen a decir algo así como, bueno, eso de sacar pan en abundancia, lo podéis tener ahí guardadito en los bolsillos, y ahora habéis tirado del pan, ¿no?
Entonces, mira, si quieres que te creamos, Jesús, vas a hacer un signo en el cielo, que se mueva un astro, ¿no? Alguna cosa así, y ahí no puede haber trampa, ¿no? Sin embargo, ¿qué hace Jesús? Jesús dice que esta generación es incrédula. Es algo que ha salido ya, ¿verdad? ¿Recordáis? Corosaín, Besaida, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras. Eso es Mateo 11. Y luego Mateo 12:39, cuando la curación de ese, creo que era un manco, ¿no? Un paralítico en un sábado, ¿no? Mateo 12:39. Pero es que además eso de generación dura de corazón, incrédula, aparece continuamente en el libro del Deuteronomio. Tenéis ahí las citas, ¿no? ¿En el contexto de qué? En el contexto de esa relación que tenía Dios con el pueblo, al que iba sacando de la esclavitud y lo iba llevando hacia la tierra prometida, y continuamente tenían dudas de Dios. ¿Y Jesús qué contesta? Responde: no se orará más signo que el del profeta Jonás. Igual que Jonás estuvo en el vientre de aquella ballena 3 días con 3 noches, pues así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra, lo mismo, ¿no? Y al tercer día va a resucitar. En el libro de Jonás, incluso la forma en la que dice que salió del cetáceo tiene también la connotación como de resurrección. Es decir, que el mismo texto de Jonás es un libro de la Biblia cortísimo, es una cara de la Biblia de Jerusalén y la vuelta, ¿no? Una sola hoja, ¿no? Se lee en un momento, ¿no? Pero entró en los libros inspirados precisamente por ese carácter de anunciar la resurrección del Señor. Es decir, os remito al signo final, al más evidente de mi vida, que voy a morir y voy a resucitar, y si no, no hay nada que hacer. Después se monta en la barca y se vuelve ya con sus discípulos. ¿Y qué les dice a los discípulos? Cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Y qué dicen los discípulos? ¿Sabéis lo que contestaron? Es verdad, nos hemos dejado los 7 cestos de pan allí. Claro, esto retrata muy bien, ¿no? La preocupación de Jesús por los males espirituales del corazón y la preocupación del hombre por las cosas materiales. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Estaba diciendo, ¿qué es la levadura? Lo que hace que el pan se hinche. Es decir, está hablando de la soberbia de los fariseos, que no quieren creer. Cuando yo no acepto la verdad, cuando yo quiero que las cosas sean como yo quiero, y no acepto la verdad, ¿eso cómo se llama de otra manera? Soberbia. Entonces, eso es lo que Jesús les corrige, ¿no? El Evangelio, y en estos pasajes lo vamos a ver, ¿no? Retrata también las limitaciones que tenían los discípulos, que parece que se han enterado, y luego meten la pata hasta la ingle, ¿no? Y con eso nos podemos identificar, ¿no? Porque el Evangelio es para nosotros, y los que terminaron entregando su vida y siendo súper fieles al Señor, partieron de nuestra misma miseria, la misma que vemos en nosotros. La confesión de Cesarea de Filipo es una región pagana. Vamos a ver si podemos ver la flechita, a ver si llega el puntero del ratón. A ver, ya estás aquí. Ahí, eso es Cesarea de Filipo. ¿Veis, no? Mar de Galilea, por esta zona andan. Y entonces Jesús les hace aquella pregunta sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? A estas alturas sabemos lo que significa la expresión Hijo del Hombre. ¿Lo explico o no lo explico? Sí, me han recordado una vez en clase, ¿no? Cita a un profesor un texto largo en latín, y mira a los alumnos y dice: ¿se entiende, no? Dicen todos los alumnos: sí. Y salta uno y dice: lo he entendido, pero tradúzcalo por si se me escapa algún matiz. Bueno, pues la expresión Hijo del Hombre está tomada del capítulo 8 del libro del profeta Daniel. Es alguien que viene de Dios, un ser celestial que baja a la tierra. Es una expresión que no era muy conocida, porque claro,
La palabra Mesías tenía la connotación de rayuelo político y todas estas cosas, pero el Hijo del Hombre era trascendente, celestial, ¿no? Por eso a Jesús le encanta aplicarse el título Hijo del Hombre, porque viene a retratar su divinidad, su condición de venido del cielo, pero no tenía las connotaciones de Mesías político. Entonces, las respuestas ya sabéis, ¿no? Unos que Jeremías, otros que Elías, uno de los profetas, ¿no? Y sin embargo la respuesta de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. La palabra Mesías, ¿qué connotaciones tenía? Además de estas, la del cumplimiento de las profecías davídicas, que era rey. Si es que Cristo es rey, si eso no es ningún problema. El problema es cómo tú entiendes el rey, que eso ya es otro tema, ¿no? Y también el Hijo del Dios vivo. Esta expresión, ¿qué significa? Bueno, Hijo de Dios es el que tiene la naturaleza de Dios. Todo el mundo entendía, ¿no? En la pasión se va a declarar Hijo de Dios, y por eso, porque se declara Hijo de Dios, es decir, se declara igual a Dios, lo condenan. Por tanto, único, el único Hijo, no dicen un Hijo de Dios, no, el Hijo de Dios, y trascendente, ¿no? Y tenéis ahí algunos textos, sobre todo Mateo 11, 27. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel al que se lo quiera revelar, ¿no? Es decir, esa identidad entre el Padre y el Hijo, y por eso el Hijo, porque es Dios y se ha encarnado, puede mostrar a los hombres el misterio de Dios. ¿Qué juicio hace Jesús acerca de esas palabras de Pedro? Lo primero es bienaventurado. Ya hemos explicado, ¿no? Macaroi, ¿qué significa? El que está viendo a Dios, ¿no? Por si acaso no queda claro, ¿por qué? Porque eso te lo ha revelado, ¿no? Es Dios que actúa en ti. Y además se te ha revelado a ti el primero porque tienes una misión, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es muy interesante porque es la única vez, el único texto de todos los 4 evangelios en los que aparece la palabra iglesia. Luego sí, en el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo va a aparecer muchas veces, pero en los evangelios sí puede aparecer la palabra comunidad, pero es la única cita. Iglesia. Y es mi iglesia, mi comunidad, ¿no? La palabra eclesia, que la translitero, pero la dejo en el griego original, significa convocación, ¿no? Convocación en el nombre de Dios. Eso es lo que significa la palabra iglesia, en nuestro idioma también, porque viene de ahí. Te daré las llaves del reino. El mayordomo de palacio que tenía las llaves, el amo de llaves, era el que mandaba en el palacio, ¿no? Es como decir, tú tienes el poder en la tierra, tú tienes el mando. Y junto a esto, que suena todo muy glorioso, muy bien, va a hacer la predicción de la pasión. En los 3 evangelistas sinópticos hay un esquema que no es histórico, es teológico, porque no tienen la intención de transmitir literalmente día por día lo que hacía Jesús, sino el mensaje, la persona de Jesús. Juan, que además de ser muy teológico y más profundo que los evangelistas sinópticos, además sí es más histórico, no responde a este esquema de un viaje a Jerusalén único, sino que responde a la realidad. ¿Qué hacían los judíos todos los años? Un viaje a Jerusalén por la Pascua, ¿no? Entonces, cuando terminan las bodas de Caná, se va al templo de Jerusalén. En el capítulo 2 ya está en Jerusalén el templo, es cuando coge el látigo, ¿no? Los otros colocan lo del látigo justo claro, no lo pueden colocar en otro momento porque solo hay un viaje, ¿no? Lo colocan justo cuando llega para la pasión, pero no es verdad, fue al principio, en el primer año del ministerio de Jesús, porque Juan sí es histórico. Después vuelve, capítulo 5, con la curación de la piscina de Betesda. Y después, ya a partir del 7, está otra vez de vuelta en Jerusalén, otra vez en el templo. Cuando tenga sed, que venga a mí y beba, ¿no? Ya ha vuelto. Y ahí se da la fiesta de los tabernáculos, la curación del ciego de nacimiento. Todo eso es en el Evangelio de Juan. Pero eso lo dejamos para explicar otro año, otro curso sobre San Juan. Entonces, volvemos con los sinópticos. Los sinópticos, un único viaje a Jerusalén, y coinciden en que en 3 anuncios solemnes de la pasión. Es decir, os aviso a lo que vamos, por si acaso no os enteráis. ¿Solo de la pasión? También de la resurrección. También. El primer anuncio,
es este, ¿no? Cuando se ha manifestado como quien es, al mismo tiempo, para que no se hagan otras ilusiones, queda claro que vamos hacia Jerusalén. Y en ese caminar hacia Jerusalén van al monte Tabor, lo tenéis ahí. Un monte alto en medio de una zona más bien llana, donde va a revelarse como el que va a resucitar. Por eso es el texto que leemos en Cuaresma. Fijaos que este monte de la Transfiguración tiene montones de reminiscencias del Antiguo Testamento. Hubo una voz divina que llamó a Moisés, él también reveló la gloria. Jesús es un nuevo Moisés para Mateo. Ahora vamos a retomar ese tema, Jesús subiendo al monte, igual que subió Moisés para estar en la intimidad con Dios, y ahora ya no es solo el rostro, ¿no? Como Jesús es más que Moisés, pues brilla todo entero él. Y además, Moisés, es decir, la ley, el Pentateuco, y Elías, los profetas, van a acompañar a Jesús en este momento. Y son dos personajes que tienen también muchos paralelismos. Ambos ayunaron durante 40 días, ambos sufrieron el rechazo del pueblo, ambos encontraron gloria en el Sinaí y son símbolo también de los tiempos finales. Las tiendas, la nube, todo eso ¿a qué recuerda? Al Éxodo, cuando el pueblo moraba en tiendas y Dios lo cuidaba. Y además esa frase, este es mi hijo amado, ya hemos visto, ¿no? Nos explicó Valentín, Salmo número 2, pero además, cuarto cántico, no es el cuarto, es el segundo me parece, uno de los cánticos, ¿no? Este es mi siervo en quien me complazco. Y Génesis 22, el sacrificio de Isaac, ¿no? Este es mi hijo amado. Es decir, siempre es lo mismo, un contexto de complacencia del Padre, no porque se cebe en la sangre, ¿no? Sino en el amor del sacrificio del Hijo porque ama a la humanidad. Entonces, el contexto claro que es la pasión, la presencia de Dios en su pueblo, el culminar la alianza, y se va a manifestar glorioso, ¿para qué? Para anunciarle la resurrección. Inmediatamente después de la transfiguración, otro nuevo anuncio de la pasión y posteriormente, muy poquito después, otro tercer anuncio solemne de la pasión, pero siempre en este contexto. Se está cumpliendo en Jesús todo aquello que el Antiguo Testamento hablaba de estos profetas, pero ya es la plenitud. Bien, y finalmente, para concluir el capítulo 17, dos hechos que retratan la debilidad de los discípulos. Primero, aquel endemoniado que no salía, y es cuando Jesús les tiene que explicar que eso solo ocurre con oración y ayuno, ¿no? Y que les ha faltado fe para expulsar en nombre de Dios ese demonio. Y les pone la parábola del grano de mostaza. La gracia que es, ¿no? Lo minúsculo, ¿no? Es como la cabecita de un alfiler, una cosa así, ¿no? Y sin embargo luego aparece una planta grande, ¿no? Pues eso es, ¿no? Si tuvierais una fe pequeña, podríais ya hacer cosas grandes, ¿no? Pero no tenéis ni eso, ¿no? Nos viene diciendo el Señor. Fijaos que por una parte se revela la grandeza de los discípulos a que están llamados y por otra parte la debilidad. Siempre ese contraste que se da también en nuestra vida. Y luego el tema del tributo del templo, ¿no? Es que Pedro se convierte en portavoz de los discípulos, ¿no? Y entonces le dice, se acercan a aquellos y le dice, oye, ¿qué pasa? Que tu maestro no paga el tributo del templo, ¿no? Y él que viene a decir, sí, mi maestro lo paga, ¿no? Queda bien, ¿no? ¿Y Jesús qué hace? Se calla en ese momento. ¿No es verdad que nosotros, cuando alguien es como soberbio, bocazas, tendemos a humillarlo en público, a humillar su soberbia en público, cayendo en el mismo pecado? Y Jesús en el Evangelio se retrata a sí mismo en sus correcciones, se calla. Y además, cuando trae a Pedro, ni siquiera le dice, lo has hecho mal. No es la manera de corregir de Jesús. ¿Qué hace? Le cuenta una historieta. ¿Quién tiene que pagar impuestos? ¿Los esclavos o los hijos? Los esclavos.
entonces los hijos están exentos. Ya ha entendido. No le dice nada más. No le dice tú eres un bocazas, te has pasado de chulo, cosas de ese tipo que nosotros a veces decimos cuando corregimos a los demás, humillando. Y además tampoco le deja quedar mal ante los demás. Le dice, vete a pescar un pez, sacas la moneda que salga de su boca y pagas el impuesto por ti y por mí. Esa es la delicadeza. Jesús corrige con ese tacto, con ese cariño, con ese amor. Bien, esta era la sección narrativa, capítulos 14, 15, 16, 17. Y ahora entramos en la conclusión de esa sección narrativa, que es el discurso sobre la Iglesia o de la Iglesia, que podemos dividir. Estas divisiones siempre son relativas, simplemente para que haya un poco de orden en la exposición. Lo primero, la Iglesia como pueblo humilde, es cuando habla de los pequeños. La importancia de la corrección en la comunidad, ¿no? Del que se obre bien. Y finalmente la necesidad del perdón, que es el que mantiene a la comunidad unida. Hay un tema que aparece mucho en el evangelista Mateo, que son los pequeños. Cuidado con el que escandalice a uno de estos pequeños. Es ese texto el que estamos comentando, de Mateo. El juicio final para Mateo, ¿qué es? Lo que hagáis con uno de estos mis humildes hermanos. Por ahí por el capítulo 24-25 Mateo va a hacer su explicación en el discurso escatológico, el último que veremos, del juicio final. Y dice esto, ¿no? Que el juicio será tal y como nosotros hayamos tratado a los pequeños. Y venid vosotros, benditos de mi Padre, ¿no? Los pequeños. Y Jesús ya deja claro que los predilectos de Dios son esos pequeños, lo que no cuenta, lo que no vale. Tal y como tratemos nosotros a esos pequeños, estamos tratando a Dios. Fijaos que no tenemos un corazón para amar a Dios y otro distinto para amar al prójimo. Entonces, ¿cómo trato yo a esos pequeños? La mayor grandeza es la humildad, el que se asemeja a esos pequeños, lo que no cuenta, lo que no vale. ¿De qué está compuesta la comunidad cristiana? Como decía Pablo, ¿no? No hay grandes sabios, ¿no? Porque Dios escoge lo necio del mundo. Y es verdad, ¿no? En la mayoría de las parroquias que hay abuelitas, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? A mí me encanta cuando vas a una parroquia y el más tonto del pueblo tiene su puesto allí, y la gente que no se quiere en otros sitios se siente acogida allí. Eso es buena señal. Por ahí sí va bien. Pues la comunidad cristiana, tal y como la retrata Jesús, la que quiere Jesús es así, compuesta de los pequeños. Y además nos dice una cosa muy bonita: sus ángeles están contemplando el rostro. Es decir, es lo propio del ángel, ¿no? Tener visión directa de Dios. Pues esos seres que son tan importantes, que tienen visión directa de Dios, se dedican a cuidar a los pequeños, guardan a estos pequeños. Es decir, los que ven a Dios, los que ven las cosas como son, le dan importancia, le dan gran valor a estos pequeños. Ese es el valor que tienen. Y por si acaso, en ese contexto, Mateo nos ofrece la parábola de la oveja perdida. Sabéis que hay dos versiones de la parábola de la oveja perdida, la de Lucas 15 y la de Mateo 18. ¿En qué se diferencian? Es una oveja frente a 99, lo que es esencialmente la parábola es la misma, pero en una retrata el corazón de Dios misericordioso, Lucas 15. Sin embargo, aquí en Mateo 18 es el corazón de la Iglesia, que tiene que tener solicitud y buscar lo que no cuenta. Si uno tiene abundancia de ovejas, pues una más, una menos, no. En el corazón de Dios, ese uno ya es importante. Y esa oveja pequeña, miserable, perdida, vale, ¿no? Y la Iglesia tiene que tener solicitud también por eso, por ese pobre, por ese que no cuenta. Siguiente momento del discurso.
la corrección fraterna. Qué importante es que una comunidad tenga la conciencia bien formada, y de ahí la importancia de cuidar las buenas costumbres. Esto es algo que el mundo de hoy detesta horriblemente, pero que es obligación de cualquier comunidad cristiana. No se puede bendecir el pecado. El pecado hay que denunciarlo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Si te acostumbras a ver como bueno algo que es malo, vas por camino de perdición y no de salvación. Por eso hay que decir, eso está mal. Y si saltan las chispas, que salten. Esto está en el Evangelio. Eso sí, la caridad debe movernos en este ejercicio. Primero, la corrección fraterna. Es decir, decirle al pecador, lo estás haciendo mal, a él solo, a escondidas, sin que se entere nadie, sin humillarlo. 2, hacerlo en presencia de testigos. Y 3, habla de expulsarlo de la comunidad. En la Iglesia tenemos, el no admitir a una persona a la comunión sacramental, ¿no? ¿Por qué? Para que se fastidien porque tienen que cumplir los mandamientos. No, no es eso. No es para fastidiar, no es para humillar. Es para dejarte claro que tú no vives en comunión con Dios por ese pecado grave que es público y que además escandaliza. En el apartado anterior se me ha pasado, Jesús dice, cuidado con el que escandalice a uno de estos. La palabra escandalizar es traducción literal y dependencia literal del verbo escandalizo en griego, que literalmente significa tropezar y que tiene este sentido, ¿no? Es decir, de hacer caer en el pecado, un mal ejemplo que hace caer en el pecado, que deforma la conciencia de las personas y que hace que algo que está mal y que tiene cerradas las puertas del cielo por eso, porque es incompatible con la unión con Dios, se vea como algo normal, ¿no? De ahí la importancia, ¿no?, de que la comunidad en esto se mantenga en la verdadera espera del Señor, llamando al bien bien y al mal mal. E incluso da un paso más allá, la autoridad de la Iglesia de cara a la salvación, el poder de atar y desatar. Lo que vosotros atáis en la tierra quedará atado en el cielo, es esto, ¿no? Atar y desatar en la cultura judía siempre era relación en qué, al pecado. Atar y desatar, es decir, deshacer el nudo. ¿Qué significa? Perdonar el pecado. Atar, mantener a la persona sin comunión con Dios. Ese juicio, fijaos que siempre se habla de un juicio que alguien en nombre de Dios en la comunidad hace y tiene ese poder. ¿Por qué lo tiene? Pues precisamente por esto, ¿no? Por la conciencia. Si yo reconozco que he hecho algo mal, tengo el perdón. Si no lo reconozco y no quiero cambiar, no tengo el perdón. Ese es el juicio, ¿no? Juan lo dice de otra manera, ¿no? A quien les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Eso es poder de la Iglesia. Y algo importante, la unidad entre los cristianos. La oración bien hecha, la comunión, lo que hacen dos juntos. A veces decimos, no, bueno, pues yo con Dios tengo mucha intimidad. Si esa oración se hace en común, la Eucaristía, la liturgia, tiene más poder. Donde hay dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Por qué la liturgia tiene tanto valor? Porque hay dos en mi nombre, porque preside alguien en nombre de Cristo, hay una oración hecha según las normas de la Iglesia, ¿no? Entonces estamos seguros de que esa oración es escuchada, que esa oración es agradable, porque se cumplen todas esas condiciones que Jesús puso para la oración bien hecha. Y luego finalmente está el tema del perdón. Esto es algo fundamental en las comunidades cristianas, igual que en las familias, ¿no? Yo suelo poner el ejemplo de los riñones, ¿no? Alguien me decía, no, mi padre está en diálisis, ¿no? ¿Qué pasa si no te funcionan los riñones? Pues que la sangre se va llenando de impurezas y por lo tanto te terminas muriendo envenenado, podríamos decir. Pues el perdón en las comunidades es igual. Te riñes con uno, te riñes. ¿Y si no funciona ese perdón? Los rabinos consideraban que había que dar 3 oportunidades. Esto ya era superar mucho el ojo por ojo, diente por diente y ese tipo de cosas. Cristo, con ese ejemplo de Pedro, perdonar 70, respecto a esa pregunta de Pedro, perdonar 70 veces 7,
amplía ese criterio de los rabinos según el espíritu del sermón de la montaña. Y lo ilustra con aquella parábola de los deudores. Una cantidad tiende a ser infinita, la manera de la expresión, cambian mucho las traducciones, porque hay cada uno las medidas concretas judías las traduce de alguna manera, pero el ejemplo nos vale, ¿no? Es decir, una cantidad que tiende a ser ridícula frente a una cantidad infinita. Y entonces, claro, si yo caigo en la cuenta de que la deuda que tengo yo con Dios siempre tiende a ser infinita, mientras que la que tengo con mis hermanos es pequeña, se me pasan las ganas de no perdonar. En el fondo, ¿de qué se trata? Nuestra incapacidad para perdonar, ¿cuál es? No es un problema de la faena que me hayan hecho, puede ser gordísima. Mi incapacidad para perdonar siempre procede de lo mismo, de mi falta de humildad. Y pensemos, ¿no?, el lugar donde se da esta exhortación al perdón, que es hablando de la comunidad unida, de la comunidad eclesial. Vale, pues con esto hemos rematado ya el último de los capítulos que tocaban para hoy, el capítulo 18. No sé si tenéis alguna pregunta que hacer. Estáis calladísimos. Oye. Sí, es lo mismo. Sí, Galilea es la provincia, Genesaret es una ciudad que estaba allí a orillas, ¿no? Entonces, sí, es lo mismo. Normalmente los judíos le llamaban Mar de Galilea. El evangelista Lucas, que es griego y tenía una mentalidad más universal, no le va a llamar nunca mar. El mar es el Mediterráneo, para él es lago. Esa distinción la podéis observar en los evangelistas. Sí, a ver, seguramente Valentín te contestaría mucho mejor que yo esa pregunta. Yo me temo que la cosa va un poco como también en grados de compromiso. Yo lo que tengo entendido es que lo obligatorio era una vez. Luego, evidentemente, la fiesta de las tiendas, bueno, pues eran fiestas que también se acudía, ¿no? Pero yo creo que lo obligatorio era ir a celebrar la Pascua, cuando se podía, ¿no? Claro, los que estaban a miles de kilómetros por circunstancias de la vida, pues imagino que hacían lo que podían, como todos. No sé, eso ya no te sabría yo decir. Claro, a ver, había errado en decir que sí que había que pagarlo. Claro, mientras Jesús le dice, ¿quiénes pagan el tributo? ¿Los hijos o los esclavos? Los esclavos. Entonces los hijos están exentos. Es decir, le da a entender así, sutilmente. Dice que sí, y era que no. Bueno, yo entiendo por el contexto que se había erigido en portavoz explicando algo de lo que no tenía ni idea. Y por eso Jesús le corrige. ¿Vale? Veo que echáis manos a los cuadernos. Bueno, llevamos aquí ya hora y cuarto, lleváis razón. Pues nada, nos vemos cuando nos vemos. El día 26 de abril, ¿vale? El día 26 de abril. Vale, a ver. Es recomendable, pero no es obligatorio. Eso es. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
pues nada, despedimos también a los que están online.